Paz de Dios, queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra sesión número 11 del curso de hermenéutica bíblica. Y hoy vamos a comenzar a ver ya lo que es el proceso de contextualización. Muy bien, pues muchas gracias por su compañía y vamos a comenzar. Dice aquí un necesario panorama histórico sobre las tendencias de interpretación. Una vez que estamos queriendo arribar a un cierto lugar, necesitamos también conocer de dónde venimos. Y en este sentido, de dónde venimos en términos interpretativos, tenemos que hacer esta revisión que es necesaria. Dice, desde muy temprano en la historia del cristianismo, encontramos diversas posturas con respecto a la comprensión del mensaje bíblico. Y entonces se tuvo que hacer un frente en aquel tiempo a algunas filosofías que ya circulaban en el ambiente y las cuales comenzaron a incorporarse a la fe cristiana. Entre dichas filosofías estaban el hedonismo, el estoicismo, el gnosticismo y el docetismo. Son corrientes filosóficas que ya revisamos también. Dice, en el terreno de la interpretación bíblica, estamos tratando de seguir un hilo histórico. Dice, en el terreno de la interpretación, el pensador del siglo segundo, Marción, creía que el Antiguo Testamento no tenía valor alguno para la fe cristiana. Y respecto al Nuevo Testamento, Marción solo aceptaba los escritos paulinos. Este, desde muy temprano en la historia hubo diferentes vertientes interpretativas también con respecto a toda la revelación bíblica. Dice, para este mismo periodo, el punto 3 se había desarrollado la alegoría como método interpretativo aplicado a la Biblia. Por ejemplo, según esto, Filón, un judío, un filósofo de Alejandría, enseñaba que en el texto existían un sentido literal que era realmente para él poco importante y un sentido espiritual que para él era el esencialmente importante y por lo cual el lector debía descubrir las cosas secretas y ocultas que había en el texto. Desde luego, este tipo de interpretación alegórica se prestó a mucho subjetivismo, a un sinnúmero de interpretaciones, a veces realmente muy exageradas porque el método alegórico permitía también que todo el subjetivismo del intérprete entrara en juego. Bueno, dice, sin embargo, además de la escuela alejandrina representada por Filón y otros dos pensadores como eran Orígenes y Clemente, existía otra corriente alterna que propiamente también marcaba una escuela, un tipo de pensamiento en este caso desde Antioquía de Siria, representada también por otros pensadores, que en este caso era Teodoro, Juan Crisóstomo y Teodoreto, quienes no favorecían el método alegórico y preferían apegarse a un estilo más literal en la interpretación. Bueno. Dice, aunque básicamente el método alegórico y el literal prevalecieron a lo largo de toda la Edad Media, que comprende, es un periodo bastante largo que comprende entre los siglos quinto y XV, dice, hasta llegar a la Reforma Protestante, mientras hubo otros intentos, como por ejemplo en el siglo XII, donde se decía que para entender la escritura, ésta debía leerse como cualquier otro libro, pues a fin de cuentas era literatura. Pero dicha visión no prosperó mucho, quedó solamente en un intento y también por aquella época John Wycliffe, otro de los teólogos ya del periodo de la Reforma, señalaba que la herencia alegórica de Alberto Magno, de Tomás de Aquino y de Duns Scoto, que habían sido teólogos importantes de la Edad Media, obstruían una verdadera comprensión del texto bíblico. Es importante también señalar en este punto que el método alegórico, aunque si bien ya dejó de practicarse hace mucho tiempo, siempre está esa tentación de atribuirle diferentes significados
según los elementos o detalles que contenga un texto. Eh, hoy ha caído ya en desuso, pero no deja de ser una tentación muy atractiva para algunos intérpretes. Bueno, dice 6, dice por su parte, el fraile agustino Martín Lutero observó la necesidad de estudiar los idiomas originales y de trabajar una exégesis del texto, y con esta idea escribió sus comentarios sobre Romanos, Gálatas y las epístolas del apóstol Pedro. Tal iniciativa de Lutero establecía ya nuevos estándares en la exposición de la verdad doctrinal. Número 7 dice, a la intención de Lutero siguieron Ulrico Zwinglio entre los años que ahí se marcan y también Juan Calvino, adquiriendo este último fama de hermeneuta. Inclusive el propio Jacobo Arminio, que fue el opositor, en este caso temático o en cuanto a argumentación teológica de Calvino, Arminio reconocía el trabajo exegético de Calvino, lo reconoció muy ampliamente, aunque en algunos puntos importantes discreparía de él, y por eso se formaron las dos grandes corrientes que han llegado hasta nuestros días, el calvinismo y el arminianismo. En 8 dice, en el periodo de la posreforma hubo dos tendencias principales. Una se enfocó más en la explicación de la verdad escritural bajo la lente de la dogmática, mientras que la otra se mantuvo en el énfasis del trabajo exegético del texto bíblico. En este punto 8 nos destaca algo también importante, porque va a ser a partir de los siglos XVII y hacia adelante que se va a dar mucha mayor importancia a la dogmática, es decir, a la teología sistemática. Y como ustedes saben, la teología sistemática se encarga de agrupar temáticamente las diferentes verdades bíblicas. Esto ya había sido puesto, o las bases habían sido puestas por Tomás de Aquino, pero a partir del siglo XVII eso se refuerza con mucha mayor, con un interés mucho mayor, y se vuelve pues un elemento importante para estructurar, en este caso, las diferentes creencias o sistemas confesionales que van a distinguir a todas las iglesias posteriormente. De hecho, hasta nuestros días. Bueno, dice, por esa misma época comenzarían a llamar mucho la atención aquellas posiciones escriturales orientadas hacia lo profético o con esos tintes proféticos, especialmente los temas que tenían que ver con los cumplimientos futuros. Dice, de modo que aquí comenzaron a surgir las posturas teológicas historicistas sobre el pacto, el milenio y una visión general del plan salvífico de Dios, pero más en términos dispensacionalistas. Tenemos también tuvo una serie de formulaciones que algunas de ellas persisten hasta nuestros días. De hecho, nosotros como iglesia tenemos en la cuestión del milenio, que si bien no es un punto de interés para todas las confesiones, lo es para nosotros y forma parte de este interés acerca de lo profético. Muy bien, punto 10 dice, un poco más tarde, ya con el auge del periodo de la Ilustración, la interpretación bíblica se vio sometida al escrutinio del racionalismo. Así, filósofos como Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, desacreditaron los elementos sobrenaturales de la Biblia. Y a este respecto, David Hume señalaría que las creencias por su naturaleza no podían estar sujetas ni ser analizadas desde lo racional. Tal idea fue ampliada después también por Immanuel Kant, quien explicaba la imposibilidad de la mente humana para aprender el numen, es decir, lo divino, siendo solamente lo natural y sus manifestaciones lo que realmente quedaba al alcance de la mente humana. Todos estos debates en estos periodos son muy importantes porque son los que van a poner todas las bases de lo que posteriormente serían las ciencias bíblicas modernas. Dicen,
Punto 11 dice, a Kant siguió Schleiermacher, quien señalaba que la religión tenía su asiento en los sentimientos y emociones humanas, pero no en la razón. De ahí que lo religioso significaba esencialmente dependencia, de modo que la interpretación y la vivencia de la fe pertenecen a un marco psicológico. Y todo ese trasfondo sirvió para que después Bullmann propusiera su hermenéutica como un programa de desmitologización y a partir de entonces la exégesis profesional fue tomando forma esencial de la manera en que ha llegado hasta nuestros días. Pero desde allí, desde todo este gran debate, una larga lista de eruditos llenaron con sus opiniones los aportes de lo que hoy va a ser la hermenéutica moderna. Entre ellos tenemos, por mencionar a Martin de Witt, a Julius Wellhausen, a Hermann Gunkel, Martin de Bellius, entre otros muchos. Bueno, este repaso, hermanos, que ustedes lo pueden volver a mirar ya con más calma, nos va a indicar eh, el camino o la ruta que se ha trazado en cuanto al tema de la interpretación, en cuanto al tema de la hermenéutica. Y es importante que nosotros lo señalemos, que tengamos un conocimiento, un panorama sobre esto, porque definitivamente van marcando, hay líneas actuales, líneas de interpretación actuales que se van marcando ya en la experiencia eclesial, en la experiencia de la exposición de la palabra, aunque no se mencionen, aunque no se haga referencia ni mucho menos a estos métodos, el alegórico o estas posturas, por ejemplo, psicológicas de la religión, etcétera, aunque no se puedan mencionar, van teniendo de una manera que pudiéramos decir, un tanto invisible o a veces escondida u oculta, estas líneas de pensamiento van teniendo su impacto para el desarrollo no solo del discurso cristiano actual, sino también de las prácticas religiosas actuales. Entonces, sí es necesario que, y por lo menos a nivel de un panorama, tengamos una idea de lo que ha significado y lo que ha sido el recorrido histórico de la interpretación bíblica. Bueno, pues vamos a comenzar porque nuestra sesión de hoy y nuestra sesión del día jueves van a estar ya marcando el cierre de nuestro curso y queremos llegar, esa es la intención, queremos llegar a marcar los principios, pues sí, también las directrices que nos van a permitir el desarrollo de una pastoral, que sería la aplicación de la hermenéutica, una pastoral de acuerdo al momento actual. Bueno, para hacer esta transición con respecto a eso que les estoy señalando de la pastoral, también tenemos que ver esta parte. Dice, hay dos principios, perdón, dos principales enfoques que crean una tensión hermenéutica respecto a la vivencia de la fe hoy. Hace para, mm, pues no tiene mucho esto, más o menos tiene quizá máximo unas 2 décadas que viene teniendo lugar esta tensión con respecto a la vivencia de la fe, pero el trasfondo es un trasfondo hermenéutico, por supuesto. Tenemos un primer enfoque que plantea volver a los orígenes y recuperar las experiencias de fe de las primeras comunidades como hilos conductores de una forma auténtica de ser iglesia hoy. Eh, ha sido en las últimas décadas que ha habido una cierta crisis, a la mejor imperceptible para la mayoría de los cristianos, pero ciertamente una crisis que ha replanteado o que intenta replantear los motivos de la fe. Y entre esta crisis que se ha presentado,
una de las tendencias o soluciones que se le ha querido dar es volver a revisar todos sí, los orígenes de la fe y todas esas experiencias que dieron lugar a la iglesia. Por eso es que esta tensión que vamos a explicar ahorita tiene que ver con esa intención de responder a una crisis. Es como si la iglesia, en términos generales, o la fe cristiana más bien, no, sería mejor plantearlo así, es como si la fe cristiana hubiera entrado en crisis, una crisis de identidad y estuviese buscando su camino. Entonces, en esta búsqueda de la identidad, la fe cristiana, por un lado, ha dicho, bueno, hay que volver a los orígenes, hay que rescatar lo que constituyó el espíritu de las primeras comunidades y desde ahí, arrancar toda bueno, arrancar la identidad o cimentar la identidad y, fundamentar toda la práctica, de fe. Entonces, un enfoque tiene que ver con eso, el recuperar las primeras experiencias de fe. Y para esto se ha iniciado toda una búsqueda de la identidad de la fe, la identidad del cristianismo, en este planteamiento tal y como lo muestran los escritos del Nuevo Testamento. Esto también está relacionado con una segunda intención o un segundo enfoque. Dice un segundo enfoque, el cual busca una actualización del modelo religioso tradicional para adecuarlo y así responder de manera efectiva a los retos de nuestra sociedad actual. En el fondo ha sido el mundo, la crisis mundial, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ha sido la crisis mundial la que ha orillado a la propia fe cristiana, la experiencia de la fe cristiana, a entrar en esta crisis y a buscar soluciones. No es para nada fácil ni simple la situación, porque si lo trasladáramos a la experiencia de una persona, es como cuando una persona decide estando en una situación difícil, decide elegir o buscar un camino por el cual en lo posterior o en el futuro pueda guiar su propia existencia. Esta crisis de identidad, por una parte, tiene su parte positiva, porque es lo que ha obligado a la fe cristiana a hacerse toda una serie de replanteamientos en todos los sentidos, no solo en la experiencia práctica de sus vivencias o de sus tradiciones, sino también en el aspecto y la misión. Y esto, por supuesto, es muy importante porque si tenemos en cuenta que han sido ya 2 milenios de experiencia de la fe, y en esos 2 milenios el impacto misional pues no ha sido tan importante como se esperaba o como debía de ser. Entonces, esto también ha sumado para que la iglesia entre en o más bien la práctica de la fe cristiana entre en esta búsqueda de tanto de motivos como eh, de maneras de cumplir su cometido. Bueno, esos dos enfoques, decimos, hasta el momento presente, siguen creando una tensión que tiene que finalmente llegar a un punto en donde se empiecen a tomar acciones, lo cual en algunos casos ya está sucediendo, pero todavía falta mucho sobre este elemento. Bueno, esto nos sirve para poder entrar en lo siguiente. ¿Cómo planteamos a partir de la hermenéutica, cómo planteamos una pastoral? Eh, ¿Qué tiene que ver con todo esto una aplicación de la pastoral? Bueno,
tiene mucho que ver porque la pastoral que podamos plantear o que necesitemos plantear tiene que tener una base, tiene que tener un punto de partida. Y este punto de partida, aunque a lo mejor de una manera muy sencilla podríamos decir, bueno, es que el punto, la base o el punto de partida, pues es la misma escritura, sí, de eso no tenemos duda alguna, pero el punto de partida cimentada en una práctica religiosa, como hemos podido darnos cuenta, no ha sido siempre la misma. Esa plataforma de las prácticas religiosas siempre se ha movido a través de la historia, a pesar de que el texto siempre ha sido el mismo. Entonces, aquí tenemos que partir entonces que o llegar al concepto de una hermenéutica, de una pastoral contextual, porque habremos de saber que así como nuestras conclusiones hermenéuticas no pueden sino responder al momento presente, también debemos de saber que una propuesta de pastoral o una práctica pastoral igualmente habrá de quedar circunscrita o habrá de responder solamente a las necesidades del momento. Sin embargo, esto o no nos puede y no nos debe llevar a una situación de desánimo, porque aunque respondamos a las situaciones del momento y quizá después, posteriormente, otras generaciones lo hagan de manera distinta, pero para nosotros quedará pues la ventaja de que habríamos hecho, en este caso, nuestra parte. ¿Qué necesitamos para plantear una hermenéutica contextual? Vimos el término contextual en una de las sesiones pasadas. El término contextual tiene que ver con una aplicación que sea pertinente a las necesidades y circunstancias del momento. Si la palabra de Dios no puede contestar, o bueno, la palabra de Dios puede, por supuesto, pero si no la llevamos y la aplicamos de tal modo que la palabra de Dios conteste situaciones particulares del entorno, entonces nos quedaremos en esta experiencia, como señalábamos en la sesión anterior, una experiencia docetista de la fe, es decir, solo una aplicación espiritualista del texto bíblico sin tener arraigo en el mundo cotidiano, en el mundo material, en el mundo, en el contexto de la experiencia humana actual. Bueno, dice aquí, una hermenéutica contextual que busque traer el significado y el impacto de la palabra de Dios hoy debe tener en cuenta dos líneas principales. Primero, tiene que tener una visión integrada sobre el ser humano y segundo, tiene que haber un replanteamiento, una actualización de la misión. En cuanto a la visión integrada sobre el ser humano, dice, el enfoque integral sobre el ser humano parte de la premisa de que no es posible separar ninguna de las facultades o atributos de nuestro ser. Al contrario, debemos entendernos como un todo compuesto por cuerpo, mente y alma. Pues desde esa perspectiva aristotélica, este enfoque es lo que nos permite comprender nuestra naturaleza y la forma de relacionarnos con el mundo. Eh, no va a, aunque partimos o partiríamos de una visión antropológica aristotélica, esto no para nada quita las visiones que hay en la Biblia, sea la visión hebrea o sea la visión cristiana acerca del ser humano. Pero estamos haciendo aquí esta referencia a la antropología aristotélica porque realmente va a ser la teología de toda la Edad Media se va a construir a partir de aquí y de hecho todos los aportes en términos de, de, de la
de pensar al ser humano actualmente desde las diferentes vertientes van a tener finalmente su anclaje en esta visión también, esta visión aristotélica. Bueno, pero vamos a trabajar esa parte el día de hoy para poder explicarlo. Y con respecto al replanteamiento o actualización de la misión, tenemos aquí un pasaje que es en Efesios 1:10 y es muy interesante porque los planteamientos sobre la misión actualmente están o giran en torno al llamamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todos los pronunciamientos misionales clásicos en esta experiencia de la fe parten desde ese punto, pero aquí estamos tomando una ruta alternativa. Sí, utilizar esa parte, utilizar el mandamiento, lo que se conoce como la Gran Comisión, pero para llegar a este punto, que es el que determina Efesios 1:10, dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y tenemos aquí la nota de Cristo entendido como el proyecto aspiracional para todo ser humano. Espero que esta parte les parezca importante o más bien interesante porque es un planteamiento diferente al clásico. El planteamiento clásico es el, el- el cumplimiento de Mateo 28:20, donde dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es no solo es el planeamiento clásico, sino que ha sido la plataforma clásica también para toda actividad evangelística. Y si revisáramos no solo el comportamiento misional de nuestra iglesia, sino el comportamiento misional de muchas de las denominaciones o confesiones, encontraríamos que esta plataforma clásica es común a todas ellas, ¿no? Y ya lo decimos, incluidos nosotros como denominación. Así es que vamos a amplificar esas dos partes. Estos dos principios para una hermenéutica contextual van a marcar nuestro quehacer pastoral. Primero, una visión integrada del ser humano. No puedes plantear, no puedes hacer un trabajo pastoral si no primero te ubicas en el objeto de esa pastoral. Y obviamente el objeto de esa pastoral es el ser humano. Pero el ser humano no debe contemplarse de una manera simplista como ha sido tradicionalmente como solamente un pecador. ¿Qué es lo que la visión tradicional nos dicta sobre el ser humano? Es un ser pecador el cual tiene que arrepentirse e incorporarse a la iglesia. Y ahí termina esta visión sobre el ser humano, es decir, calificarlo como simplemente un pecador. Y no es que estemos negando la realidad del pecado o la realidad de la naturaleza pecaminosa en el ser humano. No estamos negando eso, pero una pastoral, que en este caso tiene que ser contextual, una pastoral tiene que tomar en cuenta no solo uno de los aspectos del ser humano, que en este caso sería eh, su tendencia hacia lo pecaminoso, sino que tiene que tener en cuenta toda esta realidad que envuelve lo humano. Y esta básicamente es una visión integrada sobre los seres humanos, no solo desde el punto de vista de lo pecaminoso. Y lo segundo que va a complementar estos dos principios, la visión integrada sobre el ser humano, va a ser una actualización de eso de la realidad bíblica, pero sí tomando un camino alterno, o más bien no un camino alterno, sino más bien una visión alterna de este propósito de la misión. ¿Cuál es el propósito de la misión? Bueno, vayamos parte por parte. Primero vamos con el aspecto de la visión integrada sobre el ser humano. Muy bien, dice aproximaciones para una visión integrada del ser humano.
Dice, el ser humano es, abajo estoy leyendo la parte de abajo, el ser humano es, como señala el pedagogo y psicólogo Miguel Martínez Miguel, es un suprasistema dinámico donde convergen una serie de subsistemas, los cuales interactúan de manera perfecta y constituyendo un todo armónico, es decir, el aspecto físico, el químico, el biológico, el psicológico, el social, el cultural, el ético y el espiritual. Esta visión integrada del ser humano engloba todos los aspectos que le constituyen, todos los aspectos que constituyen lo humano. Pero Migueles no solamente nos da una visión integrada del ser humano, sino que lo que hace Migueles también es recoger todo lo que a lo largo de la historia y en términos de reflexión se ha pensado que es el ser humano. En este caso, esta aproximación ya tiene en cuenta toda una carga de reflexiones que ha habido, insistimos, a lo largo de la historia. Entonces, no es que Migueles nos dé de una vez y por todas lo que es una comprensión más global de lo que es el ser humano, sino lo que está haciendo Miguel es simplemente sacar a flote toda esta reflexión histórica que ha habido. Y por eso hoy día en esta reflexión histórica sobre el ser humano se abarcan o se incluyen todas estas diferentes aspectos pero integrados y cada de uno de estos distintos aspectos interactuando de una manera perfecta y equilibrada. El ser humano es un ser de vinculaciones, es un ser que tiende siempre a vincularse. No solo se vincula con lo material, es decir, su entorno y sus relaciones con los demás, sino también es el único ser capaz de espiritualidad. Es el único ser capaz de vincularse también con lo divino. Este, y por eso es que esta visión incluye todos los aspectos. Normalmente la parte del el punto de vista tradicional en el que siempre trabajan las iglesias es el aspecto espiritual. Y ya decíamos, ya hacemos planteamientos en la sesión pasada que si la iglesia está para atender los aspectos espirituales de la persona, entonces, pues lo demás resulta en desinterés. Pero una pastoral contextual tendría que interesarse, además del aspecto espiritual, tendría que interesarse en todos estos otros elementos que componen al ser humano y para poder actuar o para poder hacer un planteamiento realmente basado en una pastoral integral. Vamos a ver, por supuesto, en qué consiste, qué es y cuáles son los elementos que constituyen la pastoral. Pero nuestro inicio tiene que partir de aquí porque, repetimos, si vamos a aplicar una pastoral, con sujetos que son personas que se mueven en un cierto contexto, que tienen integradas en su mente una serie de creencias de todo tipo. Bueno, entonces la pastoral integral y contextual tiene que tener en cuenta todo esto. Por eso estamos, antes de revisar esta parte de qué es la pastoral y qué elementos le constituyen y cómo podríamos aplicar una pastoral en nuestro tiempo, primero tenemos que partir de aquí, que es el ser humano. Aquí no importa si es creyente o si es no creyente. Si es creyente, implica de qué manera lo vamos a pastorear en la iglesia. ¿Qué es lo que me interesa a mí de Juanito, de Pedrito o de quien sea?
¿Qué es lo que me interesa a mí de él, de esa persona, para pastorear? Sabiendo que Pedrito, Juanita tienen una individualidad y yo tengo que percibir y respetar una individualidad. Fíjense, es como en la medicina de hace varias décadas, ¿no? El médico atendía a los pacientes y recetaba siempre lo mismo para todos, ¿no? Así a veces pensamos que también es el púlpito. El púlpito es nuestro lugar, nuestra cátedra, de donde recetamos la misma medicina para todos. Este reconocimiento de la individualidad tiene que hacernos, por supuesto que es más trabajo, pero tiene que llevarnos a la consideración de que ese auditorio que compone nuestra congregación tiene intereses diversos. Está primeramente marcado por caracteres diversos, por personalidades distintas que yo tengo que conocer, que yo tengo que saber cuáles son sus puntos a favor, cuáles son sus cualidades, pero también cuáles son sus puntos débiles. Entonces, reconocer esta individualidad en las personas, en el grupo, en la comunidad que conforma la iglesia, pues es un punto de vista importante porque no puedo hacer ya hoy ese panorama ha cambiado en el ambiente médico, por supuesto, ya ahora se receta de manera particular a cada persona tiene su historial médico, etcétera, etcétera, y si tiene alguna complicación de salud, pues la atención es una atención individualizada. No es como antes que se recetaba el mismo medicamento para todos, ¿no? En- lo mismo, entonces, repetimos, debe suceder en la iglesia. En la iglesia si tenemos si queremos tener una visión integral del ser humano, entonces la atención pastoral en la iglesia debe ser individualizada. Repetimos, esto es mucho trabajo, de hecho lo es mucho trabajo. Por eso es que en esta visión integrada del ser humano, la pastoral o el ejercicio de la pastoral también tiene que replantearse, tiene que reformularse y no solamente tener un pastor o una persona que sea el pastor de esa congregación, sino ahora se habla de un equipo pastoral. Es decir, un equipo de personas que tienen esa sensibilidad, tienen ese compromiso y también esos dones, esos ministerios, como para poder conjuntarse y tener una atención integral de la congregación. Porque si no, simplemente seguimos reproduciendo el modelo tradicional. La gente viene a la iglesia, se les receta, se les predica lo mismo a todos, asumiendo que con eso van a estar bien. Y entonces ya se les despide y se espera o se les invita a que vengan la siguiente semana. Esa es la vivencia y la experiencia tradicional. Ahora, otro de los elementos son las relaciones. Los seres humanos siempre estamos en una constante vinculación. Es importante. El tema de la vinculación, el tema de las relaciones interpersonales es muy, muy importante. Pero dirían algunos psicólogos, muchas veces el ser humano se vincula con otro desde sus debilidades, desde sus carencias. Y por eso empiezan a construirse toda una serie de relaciones que no dan crecimiento. Por ejemplo, la codependencia. La codependencia es construir relaciones con otro ser humano, pero a partir de mis debilidades, a partir de insistimos y volvemos a decir, a partir de mis carencias. Y entonces,
no se pueden así obtener y no se llegan a obtener relaciones sanas en las personas, porque no nos estamos relacionando de manera sana. Factores o elementos de codependencia en una congregación es cuando la visión del pastor está para que él lo resuelva todo, ¿no? Si el pastor fue puesto y el pastor se le está proveyendo de un salario y esto, entonces él lo tiene que resolver. Él tiene el deber de resolverlo todo. Entonces, hay elementos en donde el creyente llega a realmente a convencerse de que si el pastor no ora por él, si el pastor no lo unge, si el pastor no lo visita, entonces él no va a estar bien. Y estos elementos que pueden distorsionar el trabajo de una pastoral también deben revisarse. Y por eso es que decíamos cuando el ser humano es contemplado solo en términos de pecado, ignorando todo lo demás, omitiendo todo lo demás, entonces realmente no existe una pastoral de transformación, no existe una pastoral que vaya atendiendo esta individualidad y estas fallas en la relación, porque decimos, se receta la misma medicina para todos, asumiendo que eso es lo que les va a hacer bien. Y por eso tenemos en algunas ocasiones conflictos en las congregaciones. Los conflictos surgen precisamente porque las personalidades que tenemos ahí presentes en la comunidad son personalidades quebradas, son personalidades que están haciendo esa vinculación con otros, pero a partir de sus carencias. Cuando una persona y aquí decimos, no hay una persona perfecta. Ok, si no hay una persona perfecta, pero cuando hay una persona que reconoce sus debilidades, que es consciente de sus debilidades y que tiene el compromiso de responder en obediencia, en fe, en santidad, en armonía, entonces esa persona que es consciente de sí se puede vincular de manera sana y dejando que sus carencias, que sus limitaciones no determinen esa vinculación. Y cuando tenemos este grupo de personas que obviamente nadie somos perfectos, pero somos conscientes de nuestras partes buenas y las partes no tan buenas, entonces podemos ser conscientes y decidir y determinar cómo nos vinculamos con los demás, cómo nos relacionamos con los demás. Cuando eso sucede, el conflicto en la iglesia se disminuye, se apaga. Pero cuando eso no se es consciente, los conflictos suelen crecer. Y por eso es que tenemos o podemos llegar a tener a personas que quieren manejar al pastor. Tenemos a personas que tienen un liderazgo, porque finalmente una persona que quiere sobresalir mucho en el grupo o manejar o tener la última palabra o ser la más influyente, pues está respondiendo a una carencia que él tiene. Entonces, por eso es que por eso es que la congregación, la comunidad de fe compuesta por seres humanos, tiene que tener en cuenta todo esto. Tiene que tener en cuenta que el ser humano es la suma de toda una serie de factores que tienen que atenderse. Entonces, además de los vínculos con los demás, de esas relaciones con los demás que en el mejor de los casos deben ser y se espera que sean relaciones sanas, relaciones sin conflicto, relaciones que permitan el crecimiento y que a pesar de que haya conflicto, porque los conflictos siempre van a aparecer, sean internos o externos,
pero las personas en un equilibrio de sí mismos van siempre a superar el conflicto y lo van a ver como un área de oportunidad. Bueno, a esto, se une también la cuestión del entorno, donde, donde estamos siendo iglesia, donde estamos siendo cristianos, donde practicamos nuestra fe. Porque muchas veces sucede con relación al entorno que practicamos nuestra fe en el templo. Somos cristianos en el templo, somos cristianos en ese espacio litúrgico de un día o los días que sean, los días que nos reunamos. Pero entonces la experiencia de la fe se limita a esos tiempos litúrgicos y a esos espacios geográficos que es el templo básicamente. Pero el entorno de la persona suele ser más amplio. El entorno es su familia, el entorno es su escuela, el entorno es su ámbito laboral. El entorno también pueden ser sus roles, si es padre, si es esposo, si es hijo, si es hermano, si es vecino, etcétera. O sea, el entorno también en esta visión integrada del ser humano, también tiene que tomarse en cuenta. Mi feligresía, mis hermanos que escuchan cada semana la palabra de Dios, ¿en qué entorno se mueven ellos? ¿Qué roles tienen ellos? ¿Tienen dificultades en su entorno? Se atoran en alguno de la ejecución de sus roles, tienen problemas, tienen también conflictos en ese desarrollo de sus roles como padre, como esposo, como hijo, como hija, como estudiante, como no sé, diferentes cosas, ¿no? Entonces, repetimos, sí, la verdad es que abrir el panorama de interacción plantea mucho más trabajo. Por eso es que tradicionalmente ha sido un modelo eclesial que se ha reducido a lo más básico. O sea, eres cristiano porque vienes a la iglesia y si cantas y estuviste escuchando la palabra, entonces, pues yo como líder me doy por buen servido y digo, qué buen cristiano es esta persona, pero desconozco toda esta realidad que envuelve a Pedrito, a Juanito, etcétera. Desconozco en el sentido estricto, desconozco, aunque lo saludo y le doy el pasavoz, desconozco esta realidad que le envuelve, ¿no? Tanto en su individualidad, en su vinculación de relaciones con los demás, en su vinculación con el entorno, realmente yo estoy desconociendo, no, a lo mejor no en mala intención porque ha sido un modelo que yo aprendí y simplemente es un modelo que reproduzco, pero que tiene que ver con esta parte. Y por eso es que la pastoral realmente es un ejercicio muy ampliado, muy extendido, porque abarca muchas cosas y por lo tanto es un trabajo pastoral que no puede y ni debe hacerse por una sola persona, sino tiene que realizarse por un equipo de personas. Y ahora es también una pastoral que invita a la integración de todos. Aunque administrativamente hubiese algún líder, porque le dieron su nombramiento de pastor, lo asignaron a una determinada congregación y le dijeron vas a estar aquí por 4 años, por 6 años o el tiempo que sea, y pues atiende a tu congregación. Y cuando decimos atiende a tu congregación, le estamos diciendo básicamente, haz los cultos, ocúpate de hacer los cultos, cumple con esa tarea de los cultos y eso es atender a la congregación. Pero realmente
estamos siendo o nos faltaría mucho más panorama para entender para, por un lado, ser sensibles a toda esta realidad del humano y por lo tanto hacer un planteamiento y un ejercicio pastoral que responda a esta misma realidad integrada del ser humano, en lo individual, en las relaciones y con respecto a su entorno. Entonces, por eso es que retomando este señalamiento que hace Miguel es que el ser humano es un suprasistema dinámico. ¿Y que es dinámico? Que no está quieto, está en constante movimiento. Nuestros pequeños están creciendo y la escritura dice, instruye al niño en su carrera para que cuando fuere mayor no se aparte de los caminos de Dios. Hay un dinamismo en la educación cristiana, en la iglesia es siempre una tarea dinámica. Todos los seres humanos vamos pasando por diferentes circunstancias tanto en nuestras etapas de vida, en la salud física, la salud psíquica también pasamos por toda una serie de cosas que la verdad tienen que tomarse en cuenta. Y más cuando mi congregación está compuesta de todos ellos, está compuesta por niños, por adolescentes, por matrimonios jóvenes, por matrimonios que ya tienen hijos, son abuelos, y por personas que ya están en etapa de jubilación, etcétera. Es decir, entonces tenemos que tener esta visión ya más integrada de la comunidad y de el aspecto primordial y esencial que es esta visión integrada sobre el ser humano. Porque esto aplica igual si el feligres, el creyente tiene 6 7 años, es igual tiene 75 80 años. Hay que ver su individualidad, hay que ver cómo se vincula en esas relaciones con los demás y también cómo se vincula con su entorno. En la medida que el ser humano es atendido en todas estas cuestiones o considerando y tomando en cuenta toda esta integralidad, el efecto de la palabra de Dios pues va a ser mejor para él. Y él mismo, en su desarrollo, va a ser un mejor testimonio para los demás. Bueno, entonces la pastoral tiene que, uno de los puntos, entonces que la pastoral tiene que partir, uno de los elementos básicos para partir es teniendo una visión integrada del ser humano. Ese es el punto esencial para partir. ¿Cuál es el otro punto? Vamos a ver el otro punto porque eh, como primer elemento tenemos esta visión integrada del ser humano y en lo segundo tenemos un replanteamiento, una actualización de la misión, que también es algo que no hay mucha reflexión teológica al respecto. Es decir, literalmente seguimos cumpliendo el mandamiento de Mateo 28:20, donde dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por eso es que los testigos de Jehová, su tarea semanal a veces varias veces días a la semana, pues es ir tocando puertas, ¿no? Y muchas de las iglesias o de las confesiones tienen iniciativas misionales en comunidades indígenas, en otros países, porque a fin de cuentas todos entendemos, o así lo entendemos más bien, todos así entendemos que este mandamiento de ir por todo el mundo es para lo que hemos sido llamados o es la razón de ser de la iglesia. Bueno, vamos a ver entonces ese segundo elemento
ese segundo principio para una hermenéutica contextual. Dice, una misión de la Iglesia basada en el modelo del Cristo cósmico del teólogo, filósofo, biólogo y paleontólogo francés Teilhard de Chardin y retomada posteriormente por el teólogo, filósofo y ecologista brasileño Leonardo Boff. Estamos viendo hermenéutica y en términos de hermenéutica, esto ha sido un gran aporte que ha dado una o ha planteado una vía alterna al modelo tradicional. Pero todo este enfoque es teológico, es un enfoque teológico. Muy bien, dice abajo, dice, la encarnación es la afirmación de lo humano con un fin bendecido por Dios. Y de hecho, solo puede haber resurrección si primeramente lo humano es reivindicado, lo cual ha sucedido en Cristo. Por eso Cristo es el punto de partida y de llegada, tanto el punto de partida como el punto de llegada para todo ser humano, lo cual se convierte en el proyecto misional para la iglesia. Decíamos en esta parte de Efesios 1:10, qué es lo que plantea? ¿Por qué, por qué los testigos de Jehová tocan puertas? ¿Por qué nuestra iglesia tiene proyectos misionales en zonas, en zonas indígenas o en otros países? Según las noticias, ya tenemos congregaciones por ejemplo, en África, nos han llegado noticias y videos y todo eso. Ok, ¿por qué las iglesias hacemos eso? ¿Cuál es el fin que perseguimos? ¿Qué es lo que nos va llevando? ¿Cuál es el fin último? Bueno, en esta perspectiva que vamos a ampliar sobre los aportes tanto de Chardin como de Boff, o sea, todo tiene que ser bíblico, sí, pero depende la hermenéutica con que lo mires. Y la hermenéutica en este planteamiento emocional es muy, muy interesante en los términos que lo van a hacer esos dos teólogos. Pero ¿cuál es el principio? Porque el principio tiene que ser bíblico. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico de salir y evangelizar a todas las naciones? ¿Cuál es ese principio bíblico que nos impulsa a hacer eso o a querer hacer eso? Bueno, dice aquí Efesios 1:10 porque es el punto teológico, es el punto de arranque. Dice de reunir. O sea, reúnes algo que está fragmentado, algo que está disperso, algo que está desvinculado, algo que sea separado, que sea destruido. Entonces dice de reunir todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, se refiere a esa creación que sufrió los estragos del pecado. Porque, porque por la entrada del pecado, no solo el hombre se desvincula con Dios, Adán y Eva se fractura, se rompe, se pierde ese vínculo con Dios, sino se pierde el vínculo entre ellos, porque el resultado del vínculo, de la pérdida del vínculo entre ellos va a ser sus hijos. Uno mata al otro. Se rompe el vínculo con Dios porque ambos son echados del huerto del Edén. Se rompe el vínculo con el entorno porque se dice ahí, ahora tu mujer sufrirás en el parto, padecerás un dolor eh, muy fuerte durante tu parto y la tierra te va a producir espinas. Entonces, esta fracturación del orden creado por Dios, fracturado por el pecado, por la desobediencia, por la falta de fidelidad, por la desconfianza,
porque la serpiente, el tentador le dice a Eva, le dice, no, 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 Dios no te dio completa la información. Mira, si tú comes este árbol, incluso tú y tu esposo van a ser como dioses. Entonces, es esta desconfianza de Dios y por lo tanto, la desobediencia, el acto de desobediencia, es lo que fractura todo este entorno de lo individual, de las relaciones y del entorno, lo que veíamos anteriormente. Entonces, cuando se rompe esta parte, se crea una desunión, una fractura, una separación. Y desde ahí para adelante, la historia de la humanidad ha sido esto, ¿no? Separaciones, desvinculación, asesinato, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dice Efesios 1:10? Es recuperar esa creación original de Dios. Cuando antes de que estuviera o de que el pecado, la desobediencia, la desconfianza, la idolatría, etcétera, etcétera, antes de que todo eso la fracturara, recuperar, reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, Cristo ahora viene a ser el modelo, Cristo es la aspiración y por eso la teología del Nuevo Testamento hace el planteamiento de Cristo como es la meta para las personas. Cristo es es el ideal de quien está perfectamente vinculado con Dios, del que está perfectamente vinculado con su prójimo, establece relaciones sanas con su entorno, que esas relaciones que Jesús establece sanan a las personas en todos los sentidos, pero también relaciones sanas con el entorno, con los diferentes ambientes donde nos movemos los seres humanos. Entonces, por eso reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, el fin último del reino, del evangelio, de la evangelización, de todo es que llegue un momento en el que todo se pueda reunir en Cristo. Dice así las cosas que están así como de los que están en los cielos, como de lo que está en la tierra. Es decir, cuando se dice todo, se abarca todos los órdenes de lo que existe, sea que lo veamos o no, porque hay cosas que no podemos percibir, que no somos sensibles a ello por nuestra naturaleza. Pero todo lo visible y lo invisible, todo va a ser integrado en esta perspectiva de la nueva creación, pero teniendo como eje principal a Jesucristo. Y esta, eh, este fondo o este principio teológico es lo que va a servir para esta propuesta hermenéutica acerca de la misión. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia y cuál es la razón de ser de la misión? ¿Por qué hacemos misión? ¿Para qué hacemos misión? Bueno, siendo entonces Jesucristo el modelo o el referente hacia lo cual todo se reúne, hacia lo cual todo vuelve a converger en un equilibrio, en una perfección, como ya lo vimos como antes era, es los dos puntos principales de este reunir las cosas es primero la encarnación y después la resurrección. Pero aquí el punto interesante es cómo interpretan Chardin y Boff el asunto de la encarnación. Bueno,
Si lo humano, como decía el concepto platónico, si lo humano fuera malo, si lo humano, si el ser humano por sí fuera malo, entonces Cristo o el Hijo de Dios no se hubiera encarnado. Pero el hecho de la encarnación hace constar que el ser humano, lo humano que fue creado por Dios es bueno. Y por eso, y por eso Dios envía a su Hijo para, en un sentido, rescatar, en un sentido, reivindicar lo humano, aquello que Dios hizo, que después de haber formado todo el universo y ya prácticamente para llegar al séptimo día, que fue el tiempo de reposo, Él dijo, y vio Dios todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera. O sea, esta frase de bueno en gran manera es como si Dios dijera, esto que hice no lo podía haber hecho mejor. Y en el sentido de lo humano, Dios se siente complacido al crear al hombre y a la mujer y al otorgarles a ellos, especialmente a ellos, de entre toda la creación, su imagen. Por eso es que desde esa perspectiva de Chardin y de Boff, la encarnación es importantísima porque reivindica lo humano. Y en una visión tradicional, la mayoría de las confesiones decimos, bueno, ¿por qué hacemos evangelización? Porque hay que librar al hombre, al ser humano de sus pecados. Y eso es lo que Dios quiere. El ser humano es pecaminoso. Por supuesto, hay una realidad fracturada en el humano. No estamos negándonos. Hay una realidad fracturada en el ser humano, pero el hecho de que haya habido una encarnación, de que Jesucristo el Hijo de Dios haya tomado para sí, como dice la doctrina cristiana, dice, me apropiaste cuerpo. El hecho de que el Hijo de Dios haya tomado cuerpo, se haya encarnado, eso ya marca el inicio importante porque es la reivindicación de lo humano. Dios creó lo humano, Dios cree en lo humano y por supuesto Dios se propone rescatar lo humano para que este humano participe en este caso de su proyecto. Por eso es que en esta parte la encarnación viene a ser un paso fundamental para poder llegar al otro, porque Jesús cumplió un tiempo de ministerio. En ese tiempo de ministerio sabemos la dinámica que todo esto corrió. Él fue muerto, pero su muerte tuvo una significación, tuvo un sentido también. Y viene entonces el asunto de la resurrección. Y justamente la resurrección solamente pudo ocurrir porque primero hubo ese trabajo de reivindicación del humano. Por eso es que la resurrección tiene sentido. La resurrección solo tiene sentido si Jesús fue totalmente humano, si Jesús fue plenamente humano, sujeto a todo, como dice la doctrina cristiana, sujeto a todo, pero sin pecado, pero, pero humano, sintiendo como persona, sintiendo angustia, sintiendo miedo, llorando por la muerte de un amigo, sintiendo ira por el mal manejo en el templo de las fiestas o de la percepción de Dios, etcétera. Es decir, un Jesús plenamente humano y siendo plenamente humano, entonces rescatando esa creación de Dios,
esa creación de Dios que era buena en gran manera, porque lo humano es eso. Lo humano es una creación de Dios que es buena en gran manera. Es cierto, cierto, muchas circunstancias nos fracturan, se fractura nuestra individualidad, se fracturan nuestras relaciones con los demás, se fractura nuestra relación con el entorno, sí, pero justamente el proyecto del reino de Dios y el proyecto de Jesús es ese, restaurar esa humanidad creada por Dios. Por eso es que Jesús o Cristo es visualizado como el segundo Adán. El primer Adán sujeto y eh, vencido por la corrupción. Y el segundo Adán, plenamente humano, igual que el primer Adán, pero el segundo Adán recuperando la confianza, recuperando la decisión de obediencia y entonces construyendo a partir de sí y en sí una nueva humanidad, un nuevo sentido de lo humano y recuperando aquella creación original. Entonces, por eso es que para esos dos teólogos, tanto para el teólogo francés como para el teólogo brasileño, esos dos elementos de encarnación y resurrección hermenéuticamente tienen la virtud de sustentar los motivos de una evangelización. Aquellos no se meten. ¿Cómo vas a hacer esa evangelización si la haces tocando puertas? Ellos no se meten en esa parte, pero lo que hacen es sustentar por una vía distinta, por un modelo hermenéutico diferente, en los motivos no solo de la misión, sino también los motivos de ser de la propia iglesia. La propia iglesia tiene su razón de ser justamente en ese trasfondo de la encarnación y la resurrección. Y las acciones de la iglesia, en este caso su papel misional, como quiera que lo entienda, tiene también su punto de partida en esto, hacer que los demás, hacer que los no creyentes puedan ser sensibles, conscientes y recuperar esta humanidad que han perdido, esta humanidad que actualmente está fracturada, y restauren su individualidad con todos esos elementos que ya vimos, pero también que restauren sus vinculaciones con los demás, sus vinculaciones con el entorno. Porque si nos damos cuenta, esta situación que hay en el mundo, justamente es la desvinculación, la ruptura, las guerras, el narcotráfico, las tratas de blancas, los fraudes, los robos, o sea, un sinnúmero de cosas es producto de esta desvinculación o de esta ruptura de un vínculo sano por un vínculo idolátrico, ¿no? Como fue el caso de Adán y Eva en ese engaño, dice, en el momento, dijo la serpiente, que ustedes coman de este fruto, van a ser como dioses. Y claro, hoy día existen muchos frutos y todos persiguen esos frutos pensando que van a ser como dioses. Y esa es la idolatría del mundo, del ser humano actual. Y por eso la grave crisis en la que está sumida la humanidad. Y obviamente también hay muchas cosas buenas, muchas cosas a favor, claro. Entonces sería contemplar todo el panorama completo, no solamente lo malo, pero la misión de la iglesia, entonces en este caso sería potenciar todo lo bueno que ya hay y transformar lo malo, lo que necesita ser restituido, restaurado, lo que necesita ser perdonado, por supuesto, lo que necesita ser convertido, el ser humano necesita conversión,
necesita arrepentimiento, sí, todo esto, pero en un modelo que nos permita realmente tener un mayor impacto en el mundo, un mayor impacto en la sociedad. Y por eso es que, hermenéuticamente, este modelo primeramente, eh, formulado por Teilhard de Chardin, porque el tema del Cristo cósmico el Cristo cósmico es justamente eh, la explicación de Efesios 1:10 de que todo el orden existente tiene que ser reunido y el factor de unidad, el factor de reunión, pues es Cristo. Por eso se le llama el Cristo cósmico, porque en Jesucristo debe reunirse o en él deben reunirse todas las cosas, todo lo creado. Como dice el pasaje en Efesios, igual si está en el cielo que lo que está en la tierra, igual si es visible o si es invisible. Pero todo, todo tiene que llegar a este punto de reunión, a este punto de integración. Y el modelo principal, el paradigma de esta reunión es Cristo, pero ese Cristo que fue encarnado, que asumió lo corpóreo en un sentido pleno, sujeto a todas las experiencias de lo corpóreo, pero restaurando desde eso corpóreo, porque aquí viene el punto importante que es el abordaje tanto de Chardin como de Boff. El Jesucristo no restaura lo humano en la resurrección, no, restaura lo humano desde la encarnación. Desde la encarnación, él se vincula con Dios, se vincula con el prójimo y se vincula con el entorno, rescatando así lo que se había perdido. Y solamente cuando Jesús logra eso, entonces viene lo demás. Y lo demás va a ser su muerte, que va a ser un paréntesis en este proyecto que Dios tiene, y va a venir la resurrección. Porque la resurrección es como el sello que legitima el trabajo de Jesús en esta recuperación de los vínculos en su humanidad. Y desde su humanidad, Jesucristo recupera los vínculos, hace todo ese trabajo, y por eso es que la resurrección tiene sentido. La resurrección, en términos bíblicos, dice que Dios levanta a su Hijo de entre los muertos para coronarle, para elevarlo hacia el punto más alto, ¿no? Y entonces, por eso es que es importante entender y visualizar bien este modelo hermenéutico para el trabajo misional, incluso para reubicar la propia identidad de la iglesia. Es decir, si tenemos una iglesia que tiene como punto de partida esto, entonces donde la recuperación del humano es algo esencial y es algo trascendental para la práctica pastoral, entonces tenemos una iglesia que se preocupa por su feligresía en todos los sentidos, es decir, no recetando una medicina para todos y nos vemos la siguiente semana, sino una iglesia que visualizando esta integralidad del humano, aplica una pastoral que permite potenciar los diferentes aspectos que nos envuelven, que nos constituyen. Y hemos dicho, sí, lo hemos anotado que esto es más trabajo, sí lo es. Es mucho más trabajo, sí lo es. Pero es lo que verdaderamente constituye una pastoral actual. De hecho, en nuestra siguiente sesión vamos a hacer también un acercamiento a lo que sería una pastoral
pero ya basada en un modelo hermenéutico más integral y los diferentes aspectos que incluye o que debería de incluir esta pastoral partiendo de esos dos principios. El principio que se basa o que tiene como punto de partida la visión integrada del ser humano con todas sus cuestiones, sus aspectos que le componen, y una visión teológica, una visión hermenéutica mucho más también integral y que en este caso con miras a ser contextualizada, una, una, una hermenéutica que nos dé realmente los motivos de querer extender y andar predicando en el cumplimiento de ese mandamiento que se nos da, pero hacerlo de una manera mucho más completa. Bueno, vamos a tomar estos dos principios en nuestra sesión del día jueves, pero ya aplicados en una pastoral. Pero hemos dicho ya, hemos ya desde aquí planteado por qué tiene que ser una eh, pastoral que esté basada primeramente en una visión integrada sobre el ser humano, tomando en consideración todos los aspectos que le constituyen y por qué y cuál es el fin último de esta actividad evangelística y misionera. Cuál es el fin último? Entonces, esos dos principios nos van a servir para poder llegar o hacer una propuesta sobre una pastoral que finalmente ha sido o es donde toda teología y donde toda hermenéutica quieren terminar, ¿no? En una práctica, en una aplicación, en este caso, obviamente, de la palabra de Dios, pero una palabra de Dios que tenga en cuenta estas consideraciones que hemos estado viendo. Bueno, quiero dejar aquí, hermanos, y ya tomar nuestra sesión del día jueves para hacer ya nuestro cierre. Muchas gracias por su compañía y por su atención, hermanos. Dios les bendiga mucho y nos miramos, nos saludamos el próximo día jueves. Paz a ustedes, hermanos. Muy bien, tengo una pregunta con mi hermano Armando. No, Amanda Padilla, perdón. Hermana Amanda Amanda, tiene una pregunta, ¿no? sí, sí, Ah, tengo no. una Sí, pregunta. Paz, hermanos, buenos días. buenos Eh, días. pues no sé si es que no he entrado a todas las clases y me toca mirarlas, pero el trabajo para final, ¿cuál es o de qué se trata? No sé, no, de pronto me falta mirar alguna clase si ya lo habló. Perdón, hermana, no logré escuchar todo lo que me dijo, hermana. No sé si me Eh, lo quiera repetir, por favor. Claro que sí, hermano. No sé si en alguna clase ya dio los parámetros para el trabajo o la evaluación final. Tengo problemas con mi audio, estimada hermana. Em, o Ya ¿Me le lo puede escribí. escribir, hermana? ¿Me lo puede escribir aquí en el chat? A ver, vamos a abrir el chat. Muy bien, mi hermana Amanda. Quería saber si ya se dio los parámetros
Para la evaluación final. Ok. No, no, todavía no lo hemos hecho. Ajá, todavía no lo hemos hecho, estimada hermana. La próxima sesión, de hecho, solamente contemplamos un trabajo final y en la próxima sesión yo les voy a dar con mucho gusto a ustedes los parámetros para que ustedes puedan realizar ese trabajo final. Vamos a ver ahí, pues sí, les voy a dar lo que se necesita, pero eso lo tengo contemplado para la última clase que es la de este día jueves, ahí lo voy a proveer para ustedes, hermanos. Bueno, pues gracias por su pregunta, por recordarme esa parte. Sí, sí lo tengo ya contemplada, pero repito, lo vamos a tomar el día jueves. Así es que el día jueves tendremos ya nuestra sesión de cierre y las pautas para su trabajo final. Muy bien, pues muchas gracias, queridos hermanos, y nos saludamos el día jueves. Primeramente, Dios pasa a ustedes, hermanos. Pasa vos, hermano, Dios le bendiga. Gracias, hermana Esme.